Bueno, jóvenes, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la energía y aquí nos dice, en nuestras casas pagamos el recibo de luz dependiendo de la cantidad de energía eléctrica que hayamos consumido durante los 2 meses anteriores. Pagaremos más o menos dependiendo de que hayamos tenido más o menos electrodomésticos conectados durante un tiempo dado. La energía eléctrica se expresa matemáticamente de la siguiente manera y nosotros tenemos que E, que es energía eléctrica, va a ser igual a mi potencia por mi tiempo, donde P, esta que encontramos aquí, es potencia y nosotros la vamos a medir en watt. T es la que tenemos aquí, es tiempo y se mide en segundos. Y tenemos E, que es la que tenemos acá, es energía eléctrica, se mide en joule. Estos elementos nosotros ya los hemos venido trabajando, para que más o menos ustedes se vayan dando una idea de cuáles son las unidades de nuestro sistema internacional que vamos a estar utilizando en este caso. Aquí tenemos un ejemplo y ustedes ya lo conocen fácilmente, el recibo de consumo de energía eléctrica. Es un recibo de luz que cada uno llega a tener en su casa cada 2 meses aproximadamente, mes y medio, 2 meses más o menos. Dice, aunque un joule es la unidad en que se mide la energía en el sistema internacional SI, en la práctica, para referirnos al consumo de energía en nuestro hogar o en el comercio, se utiliza otra unidad llamada kilowatt hora y así es como se representa. ¿Ok? Si conocemos el costo del kilowatt hora y la energía diaria consumida por todos los aparatos usados en nuestro hogar, focos, radios, televisores, etcétera, podemos calcular en pesos su costo diario. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros podemos calcular realmente cuánto vamos a estar consumiendo más o menos aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de eso. Con referencia al calefactor, ¿qué cantidad de energía consume si permanece 8 horas funcionando? Bueno, en este caso, el calefactor va a tener una potencia de 36 watts. El tiempo es por 8 horas, pero recuerden que aquí el tiempo se mide en segundos, entonces yo debo de convertir esas 8 horas en segundos, lo que equivale a 28.600 segundos. Entonces, para que yo pueda calcular la energía eléctrica, voy a utilizar esta fórmula. Que es energía eléctrica igual a mi potencia por mi tiempo. Yo voy a sustituir energía eléctrica es igual a mi potencia, que es de 360 watts, por mi tiempo. Al hacer esta multiplicación, mi energía eléctrica es de 10.296.000 joules. ¿Ok? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Hubo dudas, jóvenes? No. Ok, perfecto. Entonces pasamos ahora a lo que es un circuito eléctrico. Y díganme, jóvenes, ¿alguien ha escuchado acerca de circuitos eléctricos? ¿Qué son? ¿Tienen una idea de los circuitos? Son, creo, energías. Ok, más o menos. A ver, José. Yo me imagino que con circuito se refiere a un mecanismo para pasar electricidad, podría ser, o cualquier otro método. Por ejemplo, comida, algo así. Un circuito es como un mecanismo para pasar algo. Ok, ahí lo que tú mencionas es interesante porque nos dices, es un mecanismo. Y nosotros entendemos que este circuito, eh, escuchamos circuito, ¿a qué nos suena? ¿A qué se parece la palabra? ¿A qué le suena? Circuito. Como, como así como le mencioné algo que te lleva, es como una pista, no sé, yo me imagino Ándale, como ya. una pista. Con eso está perfecto, exacto. Suena a una pista. Una pista va así, ¿cierto? Va de manera circular. Bueno, no circular, sino va más ovalada o dependiendo. Pero recorre algo, una distancia y está conectada en algún punto. O sea, no es que se quede abierta, sino que se conecta o tiene un inicio y un fin.
El circuito, yo les decía, bueno, ¿a qué nos suena? Suena a un círculo, ¿sale? Y que va conectado por esta parte del cuito, ¿sale? Más o menos para que nosotros vayamos ubicando. Entonces, a eso se va a referir lo que es un circuito eléctrico. Nosotros, por ejemplo, en casa, si en algún momento les ha tocado, a lo mejor alguien tiene 2 breaks y uno, si lo bajan, pues deja de servir la parte de la cocina, pero tenemos luz en los cuartos. Y si lo cambiamos, pues pasa lo mismo, ¿no? Dejamos de tener luz en los cuartos, pero sí hay luz en la cocina. Va mucho con esta relación en cómo está nuestra instalación y qué circuitos son los que están integrados, qué elementos dentro de las conexiones están integrados en un solo circuito para que tengan esta energía eléctrica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con esto, pero está interesante. Gracias, José, por eso. Y nos dice, baterías, capacitores y resistores se pueden usar en varias combinaciones para construir circuitos eléctricos y controlar el flujo de energía y la energía que portan. Tales circuitos posibilitan todas las comodidades modernas en una casa como son luz eléctrica, televisor, computadora, una tablet y un sinfín de cosas. También los podemos encontrar en los autos y en equipos médicos. Un circuito eléctrico es una combinación de elementos conectados entre sí. En forma adecuada permiten el paso de electrones, que sería nuestra corriente eléctrica. Un circuito simple consta de una diferencia de potencial o voltaje, corriente eléctrica, que nosotros la conocemos como I, voltaje, recuerden que se representa con V, y la resistencia como R. El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica I circula en todo el sistema, ¿ok? Y está abierto cuando no circula por él. Para abrir o cerrar un circuito se emplea un interruptor. Así se sabe que los circuitos pueden estar cerrados o abiertos. Por ejemplo, cuando el foco de tu recámara está apagado, el circuito está abierto y cuando enciendes la luz, el circuito está cerrado. Y aquí tenemos, aquí hay una diferencia, esta parte del conector, un circuito cerrado quiere decir que aquí se prende este foquito. ¿Por qué razón nosotros decimos, cómo puede ser posible que cerrado haya luz y abierto no haya luz? Cuando nosotros entendemos, bueno, si prendo la luz es como si yo abriera el paso, ¿cierto? Pero no, ¿qué quiere decir? Si yo abro, corto esa conexión, a diferencia que si lo cierro, está una unión que permite el paso de corriente. ¿Sí se va entendiendo ahora esa diferencia entre el circuito cerrado y el circuito abierto? Sí. Ok, entonces tenemos como ilustración un circuito cerrado, está todo conectado en sí, un circuito abierto, hay algo que corta esa corriente. Perdón, jóvenes. Existen 3 maneras de conectar resistencias en un circuito. Están en serie, en paralelo y mixto. No sé si a lo mejor en secundaria ustedes llegaron a ver este tipo de experimentos. ¿Lo llegaron a hacer? Nada más una vez con una pila. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos una idea. Y aquí nos dice, el circuito en serie significa que todos los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. La corriente eléctrica circula por cada uno de los elementos que de forma, que si se abre el circuito, ésta se interrumpe. ¿Qué es esto? Recuerden, en serie todos los elementos están unidos uno con otro, ¿ok? El circuito en paralelo significa que todos los elementos, que los elementos conductores se encuentran parados por varios ramales. Eso ahorita lo vamos a explicar. Y la corriente eléctrica se divide en formas paralelas a cada uno de ellos. Si se abre el circuito en cualquier parte, la corriente no será interrumpida en los demás ramales. El ramal que es la parte de un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final para la sobrecorriente como un fusible, protegiendo el circuito y las tomas de corriente que proporciona el circuito, también llamado circuito derivado o derivación. Entendamos esto. ¿Qué nos está diciendo con el paralelo? Se encuentran parados por varios ramales. Hay una conexión entre uno y otro, ¿ok? Como nos dice acá, puede ser un fusible protegiendo el circuito o tomas de corriente.
está este fusible y están otros en los breaks, si ustedes a lo mejor han llegado a ver, o están las cajitas, unas que se pueden cambiar. Cuando están en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Si este no sirve, va a seguir existiendo corriente dentro del otro lado, ¿sale? A lo mejor de este lado no hay, pero de este lado sí va a haber. Nosotros cambiamos este fusible o ponemos una cajita diferente. Se me fue el nombre de esa, creo que es pastilla, la conocen, no me acuerdo bien. Y los dos están encendidos, todo va a estar funcionando correctamente. Si apagamos uno, no afecta en nada y el otro va a seguir funcionando, ¿ok? A eso se refiere este paralelo. Después tenemos los circuitos mixtos. Son los que se conectan, las resistencias agrupadas, tanto en serie como en paralelo. ¿Qué quiere decir? Si son mixtos, va a haber una combinación entre paralelos que pueda funcionar uno sin otro, como en serie, que es toda esa conexión completa. ¿Esto dónde nosotros lo podemos ver? En algunas casas está el break normal, ¿no? Y a lo mejor les dicen, ay, es que se fue la luz, hay que ver si no se botó el break. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, bajan y suben los break. Si no hay luz, ¿qué es lo que luego dicen? Ve al central, al que dirige como que toda la casa. Hay uno que está separado y ese ustedes lo bajan y lo suben y es el que realmente como que alimenta toda la energía de la casa. Solamente que este es el general o el de serie, puede decirse, y en el paralelo va conectado y el paralelo lo que hace es que sirva o no un área en específico de la casa. ¿Sí más o menos se entiende esta parte? Creo que sí. ¿Seguros? Miren, así sería. Em, Ustedes pongan en mente que tienen dos circuitos, break. Sí ubican los break, ¿verdad? Cuando donde bajan la luz, donde tienen una palanquita que sube y baja. Sí. Ok. Hay dos break, una caja solita y otra caja que está solita también. ¿Sale? Están separadas. ¿Qué es lo que hacen? De este lado están dos palanquitas, la que sería el paralelo. De este lado sería el de serie, ¿ok? El que está solito, uno solito, ¿ok? El paralelo, ¿qué es lo que hace? Si yo apago uno, en otro lado de la casa yo voy a tener luz, pero si apago donde tenía luz, ya no voy a tener luz ahí y voy a tener luz de este lado, ¿ok? El paralelo funciona de manera independiente. Están conectados en sí, pero funcionan de manera diferente. Si yo puedo apagar uno, al otro no se ve afectado. Así es como funciona el paralelo. El de serie, ¿qué es lo que hace? Afecta toda la conexión de la casa. Pero aquí es donde entra esta parte del circuito mixto. Les puse el ejemplo de cuando se va la luz, porque cuando luego relampaguea, lo que pasa es que se botan los break. ¿Qué es lo que hace? Hace un juego, como llega mucha corriente, hace el juego de botar el break, o sea, de subir y bajarlo automáticamente, ¿no? O que los baja, como si lo apagara todo. Entonces, algunas veces los papás nos dicen, oye, pues checa, sube el break. Por lo regular, la mayoría siempre se va a donde están los paralelos, donde están los de cada área de la casa. Tú los bajas y los subes y no hay luz. ¿Por qué razón no hay luz? Quiere decir que el principal, el que estaba solito, se botó también. Entonces, ese se tiene que bajar y subir y después tenemos que regresar al paralelo, bajar y subir. Y ahí es donde ya entra de nuevo toda la conexión. Por eso ese es el ejemplo de los mixtos. Si se dieron cuenta, entra en serie, que es solito, paralelo, que son dos, y después está el mixto, donde tienes que hacer funcionar para que estos dos funcionen. ¿Sí ya se entendió un poquito mejor? Sí. Ok, perfecto. Bien, ahora tenemos aquí una representación de lo que es un circuito en serie. Nosotros tenemos en relación a la resistencia, que recuerden que se mide en ohm, nos dice que la resistencia equivalente es la suma de todas las potencias.
tenemos resistencia E va a ser igual a R1 más R2 más R3. RE va a ser igual a la suma de todas las resistencias que yo tenga. ¿Ok? Después tengo la intensidad de corriente que se mide en amper. Aquí nos dice que la intensidad de la corriente es la misma. Que tengo intensidad T, que podría ser la final o la última, va a ser igual a la intensidad inicial, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3 y a todas las intensidades que yo haya tenido. ¿Ok? La intensidad de la corriente siempre va a ser igual. Y después tengo el voltaje que se mide en voltios. ¿Cómo es esto? El voltaje es la suma de todos los voltajes. Voltaje total va a ser igual a el voltaje inicial más el voltaje segundo más el voltaje tercero. Todos esos se van a sumar y me va a dar mi voltaje. ¿Ok? Este se parece a la resistencia. Recuerden, resistencia y voltaje es la suma de todos ellos. La intensidad va a ser igual en todo momento. Y aquí tengo un poquito más de esto. ¿Ustedes me recuerdan este símbolo qué significaba? Acuérdense que se los había mostrado en un dibujo. ¿Se acuerdan? Donde dice R2, Ajá. creo es un porcentaje de variación, ¿no? No. Estos de acá, lo que son estos como zigzag, simbolizan lo que es la resistencia. Así es como nosotros ahora lo vamos a identificar. ¿Ok? Aquí lo vamos a tener así. Tenemos nuestra carga, que es el circuito en serie. Está esta carga. Este de acá va a pasar corriente y la tenemos así. Pasa por aquí. Recuerden que el foco tiene una resistencia. Sigue la corriente. Este otro foco también tiene una resistencia. Sigue la corriente. Hay más resistencia y se cierra este circuito. ¿Ok? Sigue en este. Esta es la parte que lo alimenta. Así se ilustra. Está la fuente que alimenta. Después tengo que pasa a mi resistencia 1, sigue mi resistencia 2 y sigue mi resistencia 3 para llegar al mismo lado. ¿Ok? Esto es cómo se representan las resistencias, este simbolito de zigzag. Y aquí tenemos un ejemplo del circuito en paralelo. La resistencia ohm va a ser igual a que la resistencia equivalente de resistores conectados en paralelo siempre es menor que la resistencia más pequeña del grupo. ¿Qué es esto? Yo tengo 1 sobre mi resistencia equivalente va a ser igual a la suma de mi resistencia 1 más mi resistencia 2 más mi resistencia 3, pero todos estos, si se dieron cuenta, van a ser divididos, van a ser dividendos, perdón. 1 sobre la resistencia, 1 sobre la resistencia 2, 1 sobre la resistencia 3. Por eso aquí nos está diciendo, siempre es menor que la resistencia más pequeña del grupo. Siempre va a ser menor. Después tengo aquí intensidad de corriente que se mide en amper. Aquí es diferente. En el circuito cerrado, ¿cómo era, jóvenes? La intensidad. ¿Un circuito cerrado? Ajá, en el circuito cerrado la intensidad, ¿cómo era? Era mayor. Todas eran iguales, acuérdense. La intensidad era igual a la 1, a la 2, a la 3. En este caso, la intensidad se va a sumar. Este es en un circuito paralelo, la intensidad se suma. En un circuito en serie, estos van a ser iguales, ¿sale? Para que se acuerden de eso. Y después tengo la del voltaje. Aquí cambia. La del voltaje, si ustedes recuerdan, se sumaban todos, pero en este que es paralelo, todos nos está diciendo que van a ser iguales. El voltaje es el mismo en los diferentes puntos. Aquí va a ser igual. El voltaje va a ser igual como aquí lo teníamos. Acá, como la intensidad. Porque en este caso, en el circuito en serie se suman.
y en este son todos iguales. Y así es como se representa el circuito en paralelo. ¿Qué diferencia hay? Si ustedes se van dando cuenta, va de la fuente de corriente, pasa por acá y pasa hacia acá. Y así va, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ok, perfecto. No se preocupe, vamos a tener un video para que podamos entender un poquito más y no nos cueste tanto trabajo. Después vamos a pasar al circuito mixto y aquí nos dice que se calcula parte por parte la resistencia de cada conexión, ya sea en serie o en paralelo, de manera que se simplifique el circuito hasta encontrar una resistencia equivalente en todo el sistema eléctrico. ¿Qué es esto? Es un poquito más de trabajo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi fuerza que alimenta, pero recuerden que esta me está diciendo que va a alimentar a todo lo que está aquí. Todo. Al momento de ser un mixto, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo paralelos. ¿Sí? Y va de aquí, acá, acá y hacia acá. Ya se entiende que es uno en serie. Pero después se divide en un mixto y corta. Y entonces aquí está otro y corta. O sea, está dividido en estos. Por eso mismo aquí en el mixto nos está diciendo, debemos de calcular uno por uno. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a estar con esta parte. Dice, ¿sabías que el multímetro es un aparato que incluye dos cables rojo y negro que se colocan en los dos puntos de circuito donde se requiere realizar la medida? También posee una rueda que según la posición mide el voltaje, la intensidad o la resistencia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con un probador de corriente, alguien que le ayude de repente al papá, a la mamá, y que les ha dicho, pásame el probador de corriente, que es uno como desarmador. José, ¿tú les has ayudado? No, pero ya me ha tocado ver cómo funciona. A ver, cuéntame cómo funciona. Bueno, como usted mencionó, tiene dos cables, es como un celular, pero Ujú. tiene dos cables y cada cable va en ambas direcciones de, por ejemplo, positivo y negativo. Ok, Bueno, eso se pone para medir cuántos voltajes tiene o qué es lo que le está fallando. Por ejemplo, si bueno, no sé cómo explicarlo, es para medir como su si, por intensidad. ejemplo, una pila. Ujú. Una pila tiene dos caras, bueno, tiene el positivo y el negativo. Sí, exacto. Eso es lo que va a hacer. No sé si en algún momento les tocó ver algún comercial o ver que habían unas pilitas que ustedes la apachurraban con sus deditos y prendía una lucecita verde para que vieran ustedes el nivel de carga que tenían. ¿Les tocó ver algo así? ¿No? Bueno, ustedes después le preguntan a sus papás si se acuerdan de eso, de esas pilas, ¿sale? Creo que eran de Duracell, no recuerdo bien, que le apretaban así los dos polos y se vería una barrita, como que se prendía esta barrita para decir cuánto tenía de carga, podría decirse. Papá, ¿Qué pasó? dice mi mamá que eran las de qué? ¿Everready? Ay, no ¿Qué me acuerdo. Yo me acuerdo de las Duracell, yo me acuerdo de las Duracell. Pero sí pasaba eso, o sea, ya aquí tu mamá nos ayudó y nos dijo sí, o sea, sí se veía cómo iba avanzando una lucecita, bueno, se veía como iluminado en verde, bueno, me acuerdo que era en verde, porque yo también era muy chiquita cuando me tocó eso. Este, incluso yo creo que a lo mejor por eso las descontinuaron, o no sé, porque pues los niños les daba mucha curiosidad. ¿Qué es lo que tiene en esta función? Esta parte curiosa, ¿no? De decir, mira, hay ciertos elementos que a fuerza tienes que tener esta carga o hacer un circuito. En este caso, con la pila, nosotros hacemos este circuito o pasamos esta corriente a través de nosotros. Nosotros somos los conductores para que pudiera aprender esto. El multímetro, como José decía, se conecta de un lado positivo a un lado negativo y lo que va a hacer es ir marcando en verde los poquitos y va marcando también con una flechita qué tanta intensidad tiene. Y hay otro, el que yo les decía es el... Ay, se me fue el nombre ahorita.
probador de corriente, que es como un desarmador. Este desarmador, la parte de la cabecita, o bueno, donde uno agarra cuando lo ocupa para desarmar, es transparente. ¿Y qué es lo que uno hace? Tú tocas con la punta de ese desarmador y de este lado hay un metal. Tú lo puedes ir tocando y va a prender una lucecita. Si prende una luz, quiere decir que sí hay corriente. Si no, quiere decir que, bueno, esto lo utilizan mucho para ver cuál es por ejemplo, en las instalaciones de luz, cuál es el que tiene corriente y cuál es el que no, para poderlo aislar y hacer ciertas conexiones. Para eso están sirviendo ese tipo de elementos. Y si en ese mismo está funcionando el que nosotros cerremos este circuito para que pueda decirnos cuándo hay y cuándo no hay corriente. ¿Hay dudas hasta el momento? No. Ok, perfecto. Por esta parte no se preocupen, voy a ponerles unos videos en la siguiente clase para que entendamos un poquito mejor cómo está funcionando el circuito eléctrico, tanto cerrado, tanto en serie como el paralelo y el mixto, ¿sale? Voy a detener la grabación.